Cuando las tensiones en el Medio Oriente se atizaron con los enfrentamientos, con la guerra entre Irán e Israel, uno de los puntos centrales y que más preocupaba al mundo era el posible cierre o que Irán decidiera cerrar el estrecho de Hormuz. Con lo cual, el estrecho de Hormuz, este paso fundamental, ocupó uno de los lugares más importantes en las discusiones, en los análisis geopolíticos, en los análisis internacionales, puntualmente en el asunto energético, que es el asunto que estamos analizando y tratando el día de hoy con el señor Alejandro Terán. Entonces es oportuno ver no solamente el asunto de la producción, del consumo energético, sino también cómo ese petróleo se transporta a través del mundo, a través de las distintas rutas, de los llamados checkpoints, de estos lugares fundamentales por donde pasa este recurso energético y como ustedes ya lo vieron en el segmento anterior, es fundamental no solamente para el mundo entero, sino además puntualmente para las economías en crecimiento. Entonces, señor Alejandro, aquí también hay un asunto importante que es el punto del transporte, ¿no? El asunto de la logística, del traslado de la energía. Y el estrecho de Hormuz estuvo en boca de todos. Yo creo que en el mundo entero nadie conocía tanto el estrecho de Hormuz hasta que explotó la guerra entre Israel e Irán. Así es. Bueno, lo que pasa es que el mundo logísticamente, aquí tenemos 7 estrechos mundiales, ¿no? El mundo, si tú observas, los daneses, está el estrecho de Turquía, el canal de Suez, el estrecho de Hormuz, por supuesto, que para ahí salen 19 millones de barriles de petróleo, el estrecho de Malaca, el estrecho de Bab el-Mandeb, que es entre África y Europa, y el canal de Panamá. Entonces, tú observas que son sitios donde la seguridad es suprema, no solamente desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista energético. Y yo siempre he dicho, ¿verdad?, que Venezuela, el mundo no puede estar en vela de 32 kilómetros, que es el estrecho de Hormuz, que es el problema mundial. Y por eso es que Trump echa para atrás. Trump echa para atrás diciendo, epa, aquí sí nosotros tenemos problemas con esta gente. Y cierran el estrecho de Hormuz, pues nosotros estamos fuera de combate. Pero Venezuela, si tú observas Venezuela, ahí tienes 1.900 kilómetros de costa, sin ningún tipo de estrecho, solamente con instalaciones listas para operar y exportar petróleo de manera eficiente. Entonces, Venezuela está colocada, aparte que tiene la mayor reserva del mundo, no tiene problemas ambientales, porque está prácticamente en el Ecuador, o sea, por ejemplo, allá arriba, en el estrecho de Danés, en diciembre se pone a 40 bajo cero, se congela el agua. A los rusos arriba se les congela el agua. ¿Cómo pasa el petróleo de arriba hacia Europa, Estados Unidos? O sea, después tiene el famoso ruta petrolera, que es la que tenía Netanyahu con los árabes, que motivó la guerra de Hamas. Entonces, en todos lados hay un problema estratégico que tú puedes bloquear y generar un escándalo. En Venezuela no. Tienes 1.900 kilómetros de costa y este es el estrecho de Hormuz. Aquí lo vemos, el famoso estrecho de Hormuz que ocupó tantos titulares durante la semana pasada. Que lo controla totalmente Irán, ¿verdad? Porque Emiratos Árabes no tiene ningún tipo de influencia. Irán controla e hizo como una especie de bypass petrolero desde la zona del norte a Bandar Yas. Y ahí tiene un terminal petrolero, ¿verdad?, donde ellos ahí pueden embarcar sus 3 millones de barriles, hechos por los chinos. De hecho, ahí se puede ver, señor Alejandro, Irán, allí se puede ver al norte como la totalidad prácticamente del estrecho forma parte de las aguas de Irán. Allí se puede ver claramente. Así mismo. Y entonces cuando vino Trump y sacó la cuenta y le dijeron, cuidado, presidente, esta gente tranca aquí, compañero, y se pone a 500 el petróleo. Entonces tuvieron que decirle a los iraníes que no eran tan malos como decían que. Entonces, yo creo que aquí lo que ha pasado es que nosotros, la estrategia venezolana ha sido equivocada, porque los iraníes, que producen 3 millones y barriles, han sido más celosos con su producción petrolera que los venezolanos, que tenemos la mayor reserva. Entonces, yo creo que aquí viene lo que llamo yo el remedio. Esta crisis nos tiene que llevar a nosotros a entender a Texas y a entender a Venezuela. Cuando tú dices, cuidado aquí, indistintamente que sea el presidente de los Estados Unidos, indistintamente que sea el presidente venezolano, indistintamente de lo que sea, ¿verdad?, nosotros tenemos que pensar a 20 años vista dónde vamos a estar, que es lo que lamentablemente yo observo que a veces no lo estamos viendo, y ver las condiciones estratégicas venezolanas. Por eso fue un error lo de Citgo, cuando fue un autogol para Texas. Cuando tú dices, yo digo, nosotros mismos nos colgamos, y yo tengo una lámina que te lo voy a demostrar rápidamente, donde tú ves la interconexión oleodúctica norteamericana hecha de Citgo, la hizo PDVSA en los años 80. Cuando hubo la guerra Irán-Irán, ¿verdad?, Estados Unidos le dijo a Venezuela, invierte en Citgo, y se compró Citgo. Porque acuérdate que en el mundo, hija mía, hay un problema que se llama los inviernos. Que aquí no tenemos ese problema, gracias a Dios, pero en el norte de Norteamérica, en el norte de los Estados Unidos o el norte de Europa llega a menos 40 bajo cero, a 10 bajo cero. Y no es lo mismo trabajar petróleo a 50 sobre cero, como en el Golfo Pérsico, que trabajar el petróleo a 50 sobre cero. O sea, o bajo cero. O sea,
Aquí no, aquí tienes todo el año una temperatura más o menos igual que te permite trabajar con bastante flexibilidad y es estratégico. Entonces no tienes canal, no tienes estrecho, no tienes nada, tienes una costa y esta es la interconexión Citgo. Tú puedes observar que prácticamente toda la interconexión oleodúctica de los Estados Unidos, del centro al este, que es donde vive la mayor cantidad de personas en los Estados Unidos, más de 180 millones de ciudadanos, pues están afectados por Citgo. Allí la audiencia puede ver en pantalla completa el mapa, lo estábamos mostrando. Estos puntos rojos, ¿qué significan puntualmente para que la gente estaciones de servicio. Todo esto además... Cada punto de eso distribuye gasolina Citgo. Ahora imagínate tú que tú le digas, pues eso es lo que yo digo, cuando expropian Citgo y bloquean Venezuela, evidentemente Trump no sabe ni lo que está diciendo. O sea, que se dejó llevar por un grupo de muchachos enfurecidos por el tema político y no pensaron en el problema de Texas. Mira que la mayor consecuencia para Texas en este momento. Ahí están las refinerías entrando, la interconexión al norte. Y eso que tú ves al norte, porque Citgo nació como una empresa distribuidora de combustible de invierno. Tú ves una que Chávez fue a Nueva York y regaló combustible de invierno. Bueno, en el norte, a 10 bajo cero, unos galones de combustible de calefacción son muy apreciados. Entonces, tenemos que entender un poco dónde estamos parados y saber cuál es la visión de este nuevo mundo geopolítico, energético, mezclado, que el petróleo va a desaparecer en 50 años, eso es mentira, eso es falso, eso es cuento, que eso es puro cuento. La realidad la acabamos de vivir ahorita, cuando vimos el estrecho de Hormuz, que puede colapsar, y entonces sí agarramos miedo. Mire, señor Alejandro, nosotros al principio de esta edición de Ampliamente dejamos en el aire una pregunta que prometimos que íbamos a tratar de responder al final de esta edición y tiene que ver con la importancia de Venezuela en el escenario internacional. ¿Es importante Venezuela? ¿Tiene un impacto Venezuela en el escenario petrolero internacional? No, no es importante, es determinante. Venezuela va a ser, en los próximos 5 años, la estabilizadora, como lo fue, del mercado petrolero mundial. Ojalá los venezolanos lo entendamos. Lamentablemente lo entendemos los que estamos afuera, pero más no los que están adentro. Venezuela es determinante, es fundamental, son 1.900 kilómetros de costa, la reserva más grande de petróleo, la cantidad de agua más importante, el costo menor de producción, el clima permanente, la segunda reserva de gas y 1.900 kilómetros de costa para instalar por lo menos fácilmente la exportación de 6 millones de barriles. Mi amiga, ¿para dónde va todo el mundo? Para acá. Y con esta reflexión nos queda cerrar esta edición de Ampliamente. Por supuesto, yo le quiero agradecer por haber aceptado la invitación, haber venido ampliamente a explicarnos el escenario petrolero y a responder esta pregunta que es fundamental para todos los venezolanos. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Conversábamos, amigos, con el señor Alejandro Terán, escuchaban muy bien su análisis, donde además nos planteaba todo el escenario del panorama petrolero internacional y, por supuesto, cómo ahí se inserta nuestro país en todo este mundo energético, la importancia que tiene. Ya escuchaban ustedes su reflexión final. Él es director de la Asociación Latinoamericana de Petroleros de Texas. Y si usted quiere volver a ver esta edición, quiere volver a refrescar este análisis, lo puede revisar a través de nuestro canal de YouTube. Ahí usted pone Ampliamente y va a tener esta y otras ediciones, no solamente asociadas con el tema energético, sino también asociadas al asunto de la política internacional. Como cada tarde, ha sido un placer y los esperamos, por supuesto, el próximo domingo, como ustedes ya saben, a las 4 de la tarde. Feliz tarde para todos.